Bueno, ya de regreso aquí con nuestra entrevista del día, un amigo de la casa, un profesional trascendente, connotado, médico, cardiólogo, intervencionista, el doctor Manuel Camilo, que estará hoy compartiendo su experiencia con una situación que tiene a muchos preocupados, que son los infartos. Eh, para resumir, vamos a darle rapidito la bienvenida a un hijo de la casa. El doctor Manuel Camilo, buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Bien, Y bien, buenos bienvenido. días, Buenos días, gracias. doctor. Siempre agradecido de la invitación de ustedes hacia bueno, mi casa realmente ya he venido en múltiples ocasiones y yo creo que siempre suma todas las orientaciones que podemos facilitar aquí en el programa. Doctor, yo quería empezar inmediatamente la primera pregunta. Eso es como vox populis, el hecho de que tantas personas últimamente están falleciendo de infartos cardíacos y muchas personas también le endosan esa situación a la situación post pandemia. ¿Tendría la vacuna contra el COVID-19 algo que ver o relacionado, aunque sea indirectamente, con esa situación? Sí, bueno, mire, honestamente la incidencia de infarto a nivel mundial se ha disparado. Eh, Pudiera ser una coincidencia que en efecto por pandemia, la vacuna, pero en términos generales entendemos que es básicamente el comportamiento de los factores de riesgo que tenemos en estos momentos lo que ha ocasionado que se dispare esa alta incidencia de infarto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucha más incidencia de diabetes, mucho más pacientes en obesidad, sedentarios, con mala alimentación, pacientes que aparecen nuevos hábitos tóxicos que antes no teníamos, por ejemplo, el uso de cocaína, hay muchos más pacientes adictos que antes y por ende la incidencia ha aumentado. Existen algunos registros o algunos documentos que han asociado un efecto potrombótico luego de la vacuna, pero en términos generales podemos decir que la incidencia de infarto tan elevada que tenemos en nuestra población, hay una sumatoria de elementos, tanto como factores de riesgo, eh, sedentarismo, todos los elementos que generan esta situación realmente están explotando. Realmente es la principal razón de muerte en el mundo, la principal causa como enter. Único sería la enfermedad cardiovascular, el síndrome coronario, lo que abarca el infarto y todo lo demás, serían la primera razón por la cual fallecen las personas. Doc- Entonces, sí. es una situación alarmante. Doctor, hablamos mucho de lo que es un infarto, de las cantidades de personas que están muriendo por causa de un infarto, pero ¿qué es realmente un infarto al corazón? Bueno, cuando hablamos de infarto, hacemos referencia a que el corazón está irrigado por un sinnúmero de arterias, se llaman arterias coronarias, y esas arterias coronarias se enferman generalmente por una placa de grasa, así comúnmente se le llama, una placa de grasa que es una acumulación generalmente del colesterol malo, que es el colesterol LDL, y esa placa de grasa generalmente presenta, nosotros lo denominamos un accidente. Un accidente porque esa arteria enferma que tiene una placa de grasa presenta una ulceración y en esa ulceración se produce un trombo. Generalmente ese es el principal mecanismo por lo cual se produce. Entonces ese trombo o coágulo de sangre, comúnmente conocido, ocasiona que esa arteria se obstruya. Y cuando se obstruye la arteria, eso genera lo que se denomina infarto o muerte de una parte del corazón. Entonces, eh, ese es el elemento fundamental, nosotros le decimos fisiopatología, por lo cual se produce. Eso ocasiona simplemente el hecho de que un paciente esté padeciendo un infarto, tiene una mortalidad en ronda del 8%, o sea, que de 100 personas o 100 pacientes que presentan un infarto, 8 a 10 van a morir independientemente del lugar donde se encuentre, el tratamiento que reciba. O sea, la mortalidad es muy elevada con relación a otra patología. Entonces, por eso, este elemento del síndrome coronario, el infarto, debe ser reconocido a tiempo y debe ser tratado de manera adecuada para disminuir esa mortalidad. Yo creo que lo más importante es identificar a las personas que están en riesgo y evitar
que ese evento ocurra. Esa sería la mejor medicina que podíamos ofrecer. Doctor, en términos lo más sencillo posible, ¿cómo usted define el cateterismo y cómo beneficia a los pacientes? Bueno, yo creo que hoy por hoy el cateterismo cardíaco es una herramienta terapéutica, diagnóstica, inigualable, insustituible. Hay muchos pacientes, por ejemplo, puedo citar en el caso de la madrugada de hoy, hay una paciente que nos llamaron a emergencia. Esa paciente presentó una arritmia en shock sin presión. Bueno, se asistió, se realizó la cardioversión. Pues esa paciente en el día de hoy se está programando para un cateterismo. Probablemente la razón que generó ese problema, que puso en riesgo su vida, puede estar resuelta en el día de hoy con un cateterismo. O sea, el cateterismo es un procedimiento que nos facilita una opción resolutiva en el paciente. O sea, usted puede abortar ese proceso fisiopatológico de un infarto y puede preservar la vida de ese paciente. O sea, si esta paciente resulta que tiene una arteria obstruida por un coágulo o parcialmente obstruida, no necesariamente debe estar tapada completa, pues nosotros podemos tener la oportunidad de sanar y preservar la vida de esa paciente. Eso es lo mágico de este tipo de procedimientos. Y además, nosotros con el cateterismo tenemos el método más exacto que existe en el mundo para conocer la enfermedad coronaria. Cuando uno tiene un paciente que sospecha enfermedad coronaria, existen muchas herramientas que nosotros tenemos en nuestro escenario diagnóstico. La mayoría de ellas se acerca, pero el cateterismo, una persona que se hace un cateterismo tiene un 100% de la evaluación anatómica de sus arterias. O sea, que usted tiene un estudio que con toda seguridad usted puede establecer cuál es la situación con el paciente. Doctor, que hay una incógnita a veces. La gente entiende que un cateterismo, o sea, es como si fuera un tratamiento que se le hace a la persona y no un estudio. La gente se confunde mucho en cuanto a eso. Realmente hay mucha mala información con relación a eso. El cateterismo tiene varias fases. Bueno, la primera simplemente es un estudio, porque es diagnóstico y a la vez puede ser terapéutico. Es diagnóstico porque, como usted bien menciona, bueno, pues nosotros podemos ver las arterias. Hay muchos pacientes que usted va con alta sospecha de que tenga, por ejemplo, un infarto y resulta que sus arterias coronarias están sanas. Pues simplemente ese procedimiento culminó siendo un diagnóstico, un estudio simplemente. Ahora bien, cuando hay enfermedad que amerita que se realice intervención anatómica sobre esa arteria, pues ya ahí se convierte en terapéutico. O sea, el cateterismo es tanto diagnóstico y a la vez terapéutico en caso de que sea necesario. Doctor, hay personas que han sobrevivido a ataques cardíacos y los médicos, después de evaluarlo, le colocan una dieta rigurosa, mira, cero whisky, cero cerveza, cero alcohol. Y muchas de esas personas, el ser humano es extraño. Cuando le duele el riñón, se ponen alineado completamente, claro, para sanarse. Después que pasa la crisis, se le olvida la dieta, tomar agua y esas cosas. En el caso de esos pacientes que han sobrevivido a ataques cardíacos, ¿qué tan importante es continuar esa dieta? ¿Y qué tan importante incluso es el rol de la familia para cuando vea que un paciente de esa naturaleza esté yéndose por el lado de volver a sus hábitos normales de consumo de alcohol, de comida y, bueno, cero ejercicio? ¿Qué usted puede decir sobre eso? Vamos a hablar de eso. Miren, cuando un paciente presenta un infarto, nosotros lo etiquetamos como un evento cardiovascular. Ya el paciente es como que ya es una persona que robó y tiene una ficha. Ya es un paciente, un criminal, por ejemplo. Usted debe encaminar todas las herramientas que pudieran evitar que ese paciente nuevamente presente otro evento. Y cuando yo hablo de evento, no necesariamente debe ser cardíaco, porque cuando un paciente ya hizo un infarto, la probabilidad de que haga un derrame cerebral, de que haga insuficiencia renal, es muy alta. Entonces, aquí entra la prevención secundaria. ¿Dónde viene esto? Viene el tema de la alimentación. La alimentación sana se le recomienda a toda persona. No necesariamente usted ya tiene que tener un infarto para usted no comer chicharrones, para no tener una vida sedentaria, para usted no tomar alcohol. O sea, que el término de dieta no debería existir, porque usted debería estar comiendo lo que
se debería, o sea, lo que usted debe comer sano. O sea, usted debe tener su peso, debe hacer su rutina de ejercicio, debe tener su evaluación de los niveles de colesterol adecuado, usted debe tener control absoluto de los factores de riesgo, por ejemplo, un buen control de diabetes, un buen control de nivel de tensión arterial. Entonces, en términos generales, después de un infarto, nuestra gran labor es evitar que ese paciente nuevamente haga otro evento. Y eso se lleva en todo lo mencionado. ¿A qué influye la familia? Bueno, obviamente, esto es un problema muy trascendente en una persona. Por ejemplo, hay hombres que están acostumbrados a, como usted dice, no hacer ejercicio, toma alcohol, fuman, vida sedentaria, obeso. Entonces, cuesta mucho llevar nuevamente ese estilo de la disciplina. Con relación al alcohol, el alcohol no sería una restricción que usted no pueda tomar alcohol después de un infarto. Sí lo puede tomar. Pero, nosotros, de manera moderada. Sí, de manera moderada. Y nosotros generalmente el que recomendamos, no es que le recomendamos que tome alcohol, sino si usted va a tomar alcohol, la recomendación es que sea vino tinto, por las propiedades antioxidantes y que si se van a tomar 2 cervecitas que no sean 20. Claro, yo creo que con moderación, sin ningún problema. Sí. Y un buen abordaje de paciente y una estratificación no habría problema. O sea, el paciente después de un infarto puede hacer su vida normal sin problema. Doctor, hay personas que llegan a una sala de emergencia porque me duele la cabeza, me duele el pecho, me duele el estómago, tengo un brazo un poquito adormecido. ¿Cuáles son los síntomas reales que presenta una persona a la hora de tener un infarto? Claro, miren, los síntomas son muy variables y se individualizan mucho de acuerdo al perfil de paciente. Yo me refiero a esto cuando voy a poner 2 escenarios muy característicos. Por ejemplo, una joven de 19 años que no sufre de nada, que lo que tuvo fue una pelea con un novio, que dice que le duele el pecho, que se siente agitada. Independientemente de la gran cantidad de síntomas que pueda tener esa joven de 19 años, usted calcula la probabilidad que tiene de tener un infarto es prácticamente nula, aunque no lo descarta, ¿eh? Sí. Pero la probabilidad en esa joven que llega gritando, con mucho dolor, o sea, un cuadro aparatoso, la probabilidad es muy, muy baja, ¿eh? Sin embargo, usted puede tener un paciente de 75 años, fumador, diabético, obeso, hipertenso, dilipidémico, con familiares que han fallecido de infarto. O sea, usted tiene todos los elementos que generan infarto y con una sintomatología mínima ya se debe considerar muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, los síntomas generalmente característicos y típicos son los dolores, el dolor de pecho, por ejemplo. El dolor de pecho generalmente es un dolor retroesternal, hablamos de que el dolor se localiza en todo el pecho, no es localizado así como que puede decir que me duele con un dedo aquí o me duele allí. Es un dolor que es aplastante, un dolor ardoroso, quemante, se puede irradiar. Me refiero a irradiar que ese dolor se puede migrar a otra zona, por ejemplo, a la mandíbula, al cuello, a la espalda. Muy frecuente el diabético, el paciente diabético presenta dolor de estómago en vez de dolor de pecho. O sea que cuando llega un diabético... ¿Y a qué se debe eso, doctor? Se debe porque el diabético hace una complicación que se llama neuropatía. Neuropatía es que se afecta mucho la sensibilidad de los nervios. Eso se puede ver cuando los pacientes no sienten los pies o sienten calambre o hormigueo. Entonces ellos pierden esa sensibilidad de presentar dolor torácico y muy frecuentemente lo refieren en el epigastrio y llegan con un dolor de estómago y evidentemente, o sea, lo que tiene es un infarto y viene por dolor de estómago, ¿de acuerdo? O sea, que la sintomatología es muy variable. Entonces hay síntomas agregados. ¿Cuáles son los síntomas agregados? Bueno, aparte de lo de pecho puede aparecer sudoración. Hay personas, pacientes que usted le dice, está bañado en sudor completo, mojada la ropa, presentan falta de aire. Hay pacientes que se sienten fatigados, con dolor de pecho. Hay pacientes que presentan mareos, con pérdida de la estabilidad. Hay pacientes que presentan pérdida del conocimiento. Cuando aparece una pérdida del conocimiento y dolor de pecho, para nosotros es algo muy alarmante. Quiere decir que si ese paciente tiene dolor de pecho, tiene factores de riesgo y presentó una pérdida transitoria del conocimiento, eso es un dato de extrema gravedad. Doctor,
Dice, saludar aparte además de Ana Hernández y Maney Martínez, dice Beli Paulino, en los últimos años han fallecido muchos jóvenes a causa de infartos. ¿A qué se debe? Bueno, el punto de corte de edad, vamos a hablar de jóvenes, son de 35 años hacia abajo. Sí. Eso es lo que define. Nosotros lo etiquetamos como paciente joven para infarto. Entonces, nosotros estamos envueltos en un sistema social corrompido. La principal razón de infarto en jóvenes es el uso de sustancia ilícita. Por ejemplo, la cocaína. La juca y el vape influyen en eso claro, también. porque el problema Óyeme. es que le agregan al vapor, a la juca, le agregan un sinnúmero de químicos que hasta el día de hoy no se conocen todos. Usted va a una tienda de vapor y hay como un menú, como un supermercado de 500,000 cosas. Pero tampoco hay una supervisión. No hay control de nada. Colores, olores O sea, sabores. se mezclan un sinnúmero de sustancias que producen serios problemas cardiovasculares. Y con relación al vapor, a diferencia de lo que la gente pensaba, porque el vapor surge como una opción para esos pacientes que son fumadores, que quieren mantener el hábito. El hábito como con menos efectos, pero resulta que ya se ha observado por el uso masivo, que no era así antes, que los efectos son muy malos. Pero antes era un cigarrillo electrónico. Sí, pero ya no. La cosa... Ahora es un volcán. Un volcán, sí, bueno. Entonces, doctor, desde su punto de vista como médico intervencionista, cardiólogo, ¿cuáles son los desafíos que están ustedes enfrentando en este tiempo ante la demanda que tenemos con los infartos? Yo honestamente, y hablo por mi día a día, yo creo que el principal problema que tenemos es el reconocimiento de los síntomas y el abordaje inicial del paciente. Lamentablemente, el sistema de salud no cuenta con un protocolo adecuado, con un reconocimiento, porque si nosotros establecemos la disponibilidad de centro que tenemos, yo entiendo que estamos en capacidad de resolver eso, o sea, de dar el servicio. Por ejemplo, yo trabajo en 3 salas de hemodinamia, yo tengo el servicio en 3 salas, trabajo en Macorís, Moca y en Santiago. Específicamente los lugares, los centros que... Bueno, la parte de hemodinamia, que se trabajó en San Francisco de Macorís, en el Centro Materno Infantil del Nordeste. También trabajamos en Hospimed, en Moca. Eso es un centro cardiovascular, un centro general, pero más enfocado a la parte cardiovascular. Y también en Santiago, en materno infantil y especialidades. Esos serían los 3 centros donde yo laboro. También aquí en el Centro Médico San Rafael, doctor. Ya la parte médica, la clínica, porque una cosa es la parte intervencionista y otra cosa es la consulta. Ahora, la consulta yo estoy radicado prácticamente aquí en el Centro Médico San Rafael, también en San Francisco, en Sencamet y en los demás lugares, pero donde más me asiento más aquí, realmente. Doctor, sabemos que por sus manos han pasado tantos pacientes. ¿Usted podría relatar una experiencia en la cual usted le haya cambiado la vida significativamente a una persona, o sea, a un paciente? Bueno, sí, yo realmente, si le menciono, hay muchos casos, porque cada paciente es algo individual, no hay nadie igual, cada paciente es una experiencia nueva. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente de Salcedo que es un paciente de muy bajos recursos, hospitalario, vendedor ambulante, obeso, diabético, hipertenso, fumador, confesor que usaba sustancias. Y esa persona, bueno, fue por un dolor de pecho, salió con enfermedad múltiple vaso, se operó en el Homs. Nosotros, vía el hospital, tenemos enlace con programa quirúrgico y da servicio a esos pacientes que con su seguro subsidiado le cubre todo 100%. Y ese paciente en el día de hoy es un paciente que se ha rescatado completamente, o sea, ha cambiado todos sus hábitos. O sea, en los meses que lo hemos seguido, el paciente ha estado, él dice que eso le ha cambiado su vida realmente, porque él estaba, yo le digo a él, mire hermano, usted era para estar muerto. O sea, los hábitos que llevaba, los síntomas que tenía, y ya luego de que se revascularizó, así se le llama cuando se colocan puentes, el paciente, su vida normal y su familia organizado, sin no estar ninguno. O sea, eso a él lo ha cambiado. Yo le dije, mira, es una oportunidad que Dios te ha dado para
Qué bien. para cambiar. Doctor, yo Qué bueno, me qué imagino bueno. que dentro del trabajo que usted realiza con un paciente, hay pacientes que por lo menos no necesitan una sola intervención de una especialidad o de un médico. ¿De qué manera sobrelleva usted la amistad y la relación para trabajar con un paciente cuando otros médicos necesitan también intervenir en en esa persona? No, no, claro, nosotros gracias a Dios tenemos, o sea, donde quiera que laboro, tenemos nuestro equipo de trabajo. Generalmente el paciente, como usted menciona, que requiere intervenciones de otras especialidades, por ejemplo, neurólogos, nefrólogos. En la parte de cardiología hay otras especialidades que electrofisiología. Nosotros generalmente abrimos el abanico de oportunidades para los pacientes, porque cuando usted incluye a un otro profesional en el trabajo en equipo, las cosas van mejor. Doctor, finalmente, ¿qué lo inspiró a usted a especializarse en cardiología intervencionista? Bueno, miren, yo honestamente, yo soy cardiólogo porque mi abuela murió del corazón. Esa es la razón por la cual yo hoy soy cardiólogo. Wow. Mi Una abuela, inspiración, sí, sin no, lugar a no, dudas. una de las cosas, pero me impactó mucho el fallecimiento de mi abuela paterna, digamos. Ella murió de una estenosis aórtica. Esa fue la causa de su muerte y realmente eso me marcó. Y no, y uno dice, bueno, pero me motivó, eso fue uno de mis motivos para yo hacer medicina. He tenido casos como el de mi abuela y siempre la pongo como, cónchale, si yo hubiese sido, quizá tuviera, Sí. o sea, todos no vamos a morir, pero Wow. Bien, esa es doctor, una en la razón. parte final ya de nuestro programa, el tiempo se nos va tan rápido hablando con usted Increíble. porque tiene Siempre usted así, ¿eh? tantas Siempre se nos va de una informaciones vez. y tantas respuestas tan certeras y que yo sé que son del interés de la gente que nos ve y nos escucha. Ya en esta parte final, yo quiero que usted nos dé un consejito a esas personas que somos tan testarudas, que somos tan haraganas para acudir a un médico, aún teniendo posibles síntomas de nosotros poder presentar algún infarto al corazón. Bueno, mi recomendación sería, si usted tiene algún síntoma, debe ir a una sala de urgencia y debe ser evaluado por un personal que esté capacitado de abordar a ese paciente. Porque a veces el paciente va a un lugar, ni siquiera le hacen un electrocardiograma y mira, es un dolor que es muscular y vete por ahí. Pero este comentario puede ser en dos elementos. Primero, usted está en su casa, en su trabajo, en la calle y presentó dolor de pecho, falta de aire, acuda a un centro de salud donde sea un médico que le diga que no es nada. Porque eso puede prevenir la muerte. O sea, usted puede salvar su vida con simplemente acudir a un médico y recibir una evaluación correcta y un tratamiento temprano. Y lo otro, todo paciente o toda persona en general, hasta cierto punto de su vida debe acudir a un cardiólogo para hacer una revisión, por lo menos anual. Déjame revisar cómo está mi nivel de colesterol, déjame revisar cómo está mi peso, mi presión sanguínea, mis niveles de glicemia. O sea, una consulta preventiva es la clave en este elemento. O sea, uno puede diagnosticar sin que el paciente haya tenido ningún síntoma, alguna enfermedad que pueda comprometer su vida. Wow. Perfecto. Se va el tiempo así con el doctor Se va siempre. rápido, Y dice sí. María Esther López, buenos días, excelente información. Y así con ese comentario de nuestra amiga María Esther López Tejada, queremos más que satisfechos de llevarle a ustedes esta interesantísima entrevista a todos nuestros seguidores que nos siguen a través de La Llave del Amor 95.7 para todo el Cibao, lallavedelamor.com, Salcedo Presente, tenarense.com para el país y el mundo. Para nosotros un privilegio y una gran satisfacción poderle llevar este contenido de tanta calidad. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a Doctor, usted, de verdad que me sí. quito Esta el es su sombrero- casa, me como quito el siempre. sombrero ante usted. No, Sí. Yo agradecido. Y de nos verdad saluda que- la doctora Costa. No, Así es. eso, Su pareja. Sin problema. Sí, qué bueno, qué bueno.